trae el doctor Yáñez, que también está en Ok. esta parte de la formación de docentes, pero ¿cómo lo viven? ¿Cómo lo interpretan? ¿Sí? Sí, muchas gracias por esta invitación a formar parte de este foro. Es muy enriquecedor para mí, especialmente conocer y poder compartir con expertos y compañeros los trabajos y las reflexiones que ellos articulan en el marco de su investigación. Y precisamente cuando Leti y yo comenzamos a hablar de esta participación mía, se orientó hacia un tema, pero me he visto arrastrado a otro escuchando a la profesora Mata, porque algunas de las cosas que ha dicho me han ido de alguna manera ilustrando algunas cosas que yo estoy viviendo en el marco educativo español recientemente y con motivo de la gran explosión internacional que hay en torno a la educación STEM. Em, Cuando la profesora Mata decía que no es lo idóneo que lo económico sea lo que articule la reflexión educativa, que no es el punto de vista más idóneo que sea esa reflexión o esas necesidades económicas las que pongan las bases de un sistema educativo, eso precisamente es lo que ha pasado con STEM. STEM no surgió en un panorama educativo. Se comenzó a hablar de la importancia de alfabetizar científicamente a los ciudadanos cuando Rusia ganó la carrera espacial en 1957 lanzando el Sputnik al espacio. Eso puso al mundo mirando hacia Rusia y Estados Unidos fue el primer país que se movió desde su cimiento y un año después crearon la NASA porque dijeron esto no nos puede volver a pasar. Ahí se comenzó a reconocer que cuando en una sociedad los ciudadanos de esa sociedad están bien alfabetizados en temas científicos, eso puede ayudar a la prosperidad de una nación. Es decir, fue un enfoque económico, no fue un enfoque educativo. Es decir, yo los tengo que educar, pero para que reviertan su formación en el bienestar o en el avance de una nación. Ya saben que esa idea de educación STEM y competencia STEM ha sido como un rayo que en los últimos 10 años ha permeado todo lo que tiene que ver con la educación, tanto a nivel de investigación como de currículum, como de formación de profesores o como expectativa formativa para los estudiantes. El caso español ha caído de lleno en eso. En la última reforma educativa de mi país, que fue en 2020, se establecieron 8 competencias clave que debían de desarrollar todos los estudiantes al término de su educación obligatoria. Eso quiere decir en mi país que desde que los chicos tenían 6 años hasta que abandonan la educación obligatoria con 16, deberían de desarrollar 8 facetas formativas integrales que se tendrían que ir conformando a lo largo de toda esa educación. Entre esas competencias clave que se denominan así, pues está la competencia lingüística, la competencia plurilingüe, la competencia relacionada con la expresión cultural y está la competencia STEM. De hecho, no hay una visión de la matemática como esa competencia global que debería de desarrollarse. La matemática aisladamente se considera ya solo dentro de la educación STEM como esa perspectiva global. O sea que hasta ese punto ha permeado eso un sistema educativo como es el nuestro. En un proyecto que tenemos de investigación nos propusimos analizar en qué medida las iniciativas que se estaban haciendo de dotación de material a los centros y de formación a los profesores estaba dejando algo en los alumnos. En la comunidad autónoma en la que yo vivo, que es Andalucía, que está en el sur de España, es una comunidad de mucha población, allí donde trabajo yo, en la Universidad de Granada, pues hubo una iniciativa que se auspició por la Agencia Europea del Espacio, que se auspició por grandes organismos e instituciones científicas, para que a los centros educativos de educación primaria y de educación secundaria se les dotara de materiales para que pudieran llevar a efecto proyectos relacionados con la educación STEM que, que persiguieran una doble finalidad. Por una parte, desarrollar en tantos escolares como sea posible esa competencia que estaba establecida en el currículum, fomentar su desarrollo,
Y en otra, algo que también ha tocado mi colega previa, fomentar el despertar de vocaciones científicas en las mujeres, que estadísticamente está demostrado que todavía no ocupan el lugar en el mundo de la ciencia que les corresponde por propia lógica, pues están desafortunadamente todavía lejos de ocupar los puestos que deberían de satisfacer. Y entonces, lo que pasó en Andalucía es que hubo una gran inversión de dinero en forma de robots, en forma de impresoras 3D, en forma de circuitos eléctricos, y eso se mandó a los centros o se les dio dinero para que ellos lo compraran. Y se supone que eso echaría a andar solito. La formación llegó con cuentagotas de los profesores. Entonces, nosotros en nuestro proyecto nos preocupamos de ver, bueno, qué ha quedado en los chicos después de hacer esos proyectos, qué ha quedado en los profesores, qué ha quedado en los equipos directivos y qué ha quedado en los centros, después de que se lleven haciendo esos proyectos 3 o 4 años. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Pues hemos encontrado que eso ha sido realmente efectivo cuando los profesores involucrados han tenido una formación rigurosa de actualización y de formación en el uso de esos materiales que se le estaban dando y lo que significa ser competente en STEM, que hemos tardado unos cuantos años en clarificar qué significa eso. En esos casos en los que había estabilidad del profesorado, que no eran profesores que estaban un año en un centro y al año siguiente se iban porque no le correspondía estar en ese, sino tenían que moverse a otro. Solo en esos casos, en los que se hicieron proyectos muy bien fundamentados, gracias a la formación y el trabajo interdisciplinar de los docentes, pudimos observar que en los estudiantes y en las estudiantes, de alguna manera se estaba asentando una visión de lo científico que les llevaba a pensar que ellos cuando llegaran a la universidad podrían estudiar alguna carrera científica, o bien matemáticas, o bien física, o bien química. Pero ¿qué nos encontramos también? Había profesores que en 2025 no sabían que desde 2020 había una competencia STEM en el currículo. ¿Y eso de qué habla? ¿Eso habla mal del profesorado? Yo lo pongo eso en tela de juicio, esa aseveración. Habla de que nos ha inundado este paradigma internacional de la educación STEM y lo más fácil es comprar materiales. Es que eso es lo más sencillo. Lo más sencillo es poner esa competencia en el marco curricular legislativo y ver cómo otros lo aterrizan en libros de texto, en materiales y en cursos de formación. Es que como no llevemos una cosa apareada con la otra, esto se nos va al traste, de manera escandalosamente ruidosa. ¿Qué pasó? Pues eso, profesores que desconocían, profesores que piensan que educación STEM es resolver problemas con tecnología, profesores que les llegó una impresora para hacer modelos, que les llegó una colección de 4 robots y que ellos decían, ¿y yo en clase de física cómo uso esto? Y el de matemáticas decía, ¿yo qué hago esto para trabajar las fracciones o para trabajar las funciones? ¿Qué uso le doy yo a esto? Claro, nos encontramos en una situación en la que ha habido un despliegue de medios y una inversión y no se han articulado los procesos que deberían de haberse articulado para ver el calado y el alcance de esa inversión. Hemos encontrado ejemplos muy paradigmáticos de experiencias que funcionaban muy bien. En aquellos centros en los que los proyectos STEM estaban muy bien fundamentados y en la que los estudiantes trabajaban de manera activa, pues se ha podido seguir su desarrollo a lo largo de los años y son chicos que han seguido estudiando estudios superiores científicos y eso lo hemos podido constatar en nuestros trabajos. Pero las dificultades a las que se han enfrentado pues están en la línea de lo que ha comentado antes mi colega. Ni se han atendido las diferencias, ni se han atendido las necesidades más básicas de cada uno, ni se ha tomado en consideración el contexto particular social y cultural que tienen en diferentes centros, que no es lo mismo un centro privado de alto standing en el centro de Granada, que es donde yo vivo, a un centro pequeñito multinivel en un pueblecito de la Alpujarra, que es una zona montañosa que hay en mi provincia, en la que los chicos de primero, segundo y tercero de primaria tienen que estudiar juntos porque no hay profesores para separarlos. Entonces, en ese contexto, el robot o la impresora 3D no puede tener el mismo papel en un sitio que en otro, en ninguno de los casos.
El otro día, hablando con unos colegas aquí en un seminario que hicimos en la universidad en la que estoy aquí, salía, pues llegaron a preguntar si esto de STEM en algún momento decaerá. Yo no creo que decaiga. Les pongo un dato solo como curiosidad. En la Universidad de Granada nos queda poco tiempo para cumplir 500 años de vida de la universidad. Nos quedan poquitos años. Ahora mismo, desde 2023, aquí cuando un estudiante quiere estudiar una carrera universitaria, se le ve la calificación que ha obtenido en los últimos cursos de secundaria y bachillerato y se le hace media con unos exámenes finales que se le hacen y eso determina la calificación con la que pueden optar a una titulación u otra. Pues en los últimos 4 años, el título universitario que tiene una mayor nota de corte de acceso es el doble grado de matemáticas y física. Es un doble grado que los chicos en 5 años se sacan 2 grados de 4 años cada uno. Imagínense lo exigente que puede ser tener 6 horas de clase por la mañana, 6 horas de clase por la tarde, y yo no sé cuándo estudian esos chicos, pero estudian, porque además son muy brillantes. Esos estudiantes, de nuevo llega la economía. Antes de que presenten su trabajo fin de grado, que es el trabajo que uno acredita para acabar una carrera universitaria, ya tienen contratos de trabajo de empresas nacionales y europeas que les dicen, tú acaba tu trabajo, que en cuanto acabes te vienes conmigo. Y a lo mejor te vienes conmigo a Francia, a lo mejor te vienes conmigo a Dinamarca, o te vienes conmigo a Suiza. Entonces, digamos, lo económico estuvo en el origen y lo económico está orientando la formación profesional de los estudiantes que acaban por estudiar carreras científicas. ¿Qué se nos está escapando? ¿A qué estamos renunciando? A mí el tema de STEM me interesa, pero no lo idolatro. No lo pongo en lo alto de un podio en la posición número 1. A mí me preocupan más las matemáticas. Mi departamento en el que trabajo se llama Didáctica de la Matemática. A mí me preocupa el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Y yo en muchos foros he dicho, y aquí también lo digo, creo que la matemática no es la niña bonita dentro de la educación STEM. Creo que la ciencia es la niña bonita, que es la que siempre pone los problemas, lo que surge en todos los proyectos y todo. La matemática es la herramienta en ese caso. A mí me da pena que la matemática sea una herramienta, como le daba pena a la profesora Mata que la lectura desaparezca de las prioridades curriculares. Es que eso nos debería dar pena a todos, seamos de matemáticas, seamos de ciencias o seamos de lo que sea. Los niños tienen que leer en la escuela para generar ese hábito de trabajo y de formación cultural y crítica a lo largo de su vida. Pero bueno, ahí seguiremos trabajando. Por eso me he tomado la libertad de cambiar un poco la perspectiva de lo que yo inicialmente había hablado con mi colega Leti, de lo que iba a compartir, porque las palabras de mi predecesora pues me han, me han permitido organizar las ideas de ese otro ámbito en el que yo trabajo y que me parece también muy relevante. Así que quería compartirlo con ustedes y quedo a disposición de lo que me quieran preguntar, porque si algo no sé responder, pues se lo digo a Leti y ella responde. Muchas gracias, Luis. Muy bien, pues esta mirada precisamente de la mirada de la matemática, pues es una reflexión muy interesante porque curiosamente a partir de las contribuciones matemáticas es que también se han generado grandes rupturas en el mundo histórico, precisamente, ¿no? Y como dices, ¿cómo reducirla a un espacio de herramienta? No puede ser. Bien, pues muchísimas gracias. Esperamos ahora vamos a la participación de Eduardo que nos platique un poco después abrimos ya el diálogo con nuestros compañeros que nos acompañan aquí en la mesa. Adelante, Eduardo. Bueno, gracias por la